Continuando entonces con la segunda parte, les decía que podíamos ver nosotros una resistencia encapsulada. Es una especie de foco también, tiene una resistencia, pero detiene el flujo de los electrones. Se encierra totalmente al vacío en una cerámica que aguanta el calor a cierta temperatura y esto prohíbe que la resistencia se funda. Se llegan a fundir, truenan, se abren por el calor, tanto calentarse, prenderse y calentarse y enfriarse. Y eso, bueno, provoca que se partan, entra aire, se funde la resistencia y esta pieza hay que reemplazarla. Va a tener diferentes bandas. La primera, la segunda, este se llama multiplicador y este indica la tolerancia. Hay diferentes resistencias dependiendo del circuito que vaya a utilizar. Entonces se piden con ciertas medidas. Estas medidas están especificadas de acuerdo a la cantidad de rayitas que tiene y al color de la rayita. Cada rayita tiene un valor diferente. Puede ser café, roja, verde, amarilla, incluso blanca, color plata y así. Hay de diferentes. Sí, esta característica de oposición al paso de la corriente eléctrica produce una serie de efectos de los cuales nos aprovechamos y podemos utilizarlos para detener un poquito el flujo de la corriente. El transistor, por otro lado, es también un componente semejante a la resistencia, pero tiene una función muy diferente. Es un dispositivo electrónico semiconductor. O sea, también conduce electricidad, pero su función no es precisamente ah, conducir, sino dependiendo la intensidad que recibe, se va a obtener una salida. ¿Sí? Hay una patita de ellas, la que recibe la corriente, otra que es la base, y luego la que emite la corriente, una de corriente de salida. Se distinguen por las iniciales NPN o PNP. Eh, este tipo de componentes entregan una señal dependiendo cuál sea la señal de entrada. Cumple funciones para amplificar el sonido, por ejemplo. Son osciladores, se vibran para permitir que la bocina haga el golpeteo y se traduzca en voz. Puede servir como conmutador, distribuye dependiendo las potencias en diferentes ramas. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, que es un resistor de transferencia. Se resiste una corriente y deja una salida particular. Para poder comprender el comportamiento de los transistores se necesita mucho estudio. Hay que aprender qué es el significado de NPN, PNP. Lo importante es que sepamos que este símbolo que vemos nosotros aquí es un transistor, ¿sí? En donde que es el PNP, permite la entrada y este NPN es el que permite la salida. Pueden visitar esta página de internet y van a encontrar más información respecto a los transistores. El capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía. Es como una pilita, ¿ok? Almacena la energía en forma de campo eléctrico, es decir, se queda cargada. Este componentito que vemos aquí, que tiene diferentes formas, es de 1000 microamperios, es un poquito más grande que los demás. Este es de 55 voltios, de 10 microamperios, es más pequeño. Ujú. Eh, a diferencia de una batería común, el capacitor solo almacena la energía y puede actuar de filtro en un circuito. Almacena la energía y permite que no se corte luego, porque cuando uno de estos componentes se corta, por ejemplo, en los radios viejos, seguía circulando la corriente, se descomponía él, y ya no pasaba la corriente. Si puenteábamos ahí, pasaba demasiada corriente, se escuchaba más fuerte, se detenía, bajaba el volumen, lo subía, se detenía el radio, no se escuchaba, luego se volvió otra vez a escuchar porque
la corriente estaba fluctuando y es muy sensible el aparato. Entonces, se le pone es como si yo tuviera, por ejemplo, una presa gigante, dejara caer un chorro de agua fuerte y me llegara a una alberca acá abajo, llegaría el agua, aventaría a toda la gente para afuera y entonces no podría la gente nadar. Sin embargo, si de esa presa dejo salir un hilito pequeño de agua, lo detengo en un contenedor y de ahí dejo salir agua a la alberca, esa es la función entonces de este capacitor. Es decir, detiene la corriente y la va administrando de acuerdo a la necesidad. Se mete la gente, sale la gente, hay que estarle alimentando de agua porque se tira, se sale. Entonces está entrando constantemente agua poco a poco a la alberca y no saca a la gente de ahí. Este también hace esa función, deja que esté trabajando el aparato, le administra la electricidad necesaria y jamás se corta, el motorcito sigue funcionando, el CD sigue dando vueltas, no hay ningún problema. Si este falla, entonces el CD se detiene, sigue funcionando, se detiene, sigue funcionando y hay que reemplazar el capacitor. ¿Sí? El capacitor almacena energía. A veces apagamos el estéreo, andamos por ahí buscando, tocándolo y de repente nos da un toque y se descarga. Ya, se acabó. Es un solo toque. Prendemos el radio y se vuelve a cargar. Prendemos el estéreo y se vuelve a cargar. La batería, entonces, no nada más almacena la energía, sino que también genera. La batería también es capaz de generar. El capacitor no. Él nada más la almacena y la deja escapar. Este es un aspecto del cual a veces nos confundimos, jóvenes y viejos, no nada más los jóvenes, porque no es precisamente una pila. Es, digamos, un vasito donde guardo agua, me lo tomo y se acabó. Si vamos a buscar entonces un poco, este, Ah, podríamos busquen en internet origen del capacitor y nos vamos a dar cuenta cómo lo crearon, qué fue lo que se hizo. Su símbolo es este que vemos aquí en un circuito eléctrico. Quiere decir que una patita, que es la negativa, la voy a conectar aquí y la otra, del otro lado, que es la positiva, la voy a conectar acá. Si lo pongo al revés, no va a funcionar. Entonces también tiene su polaridad. Aquí está el interruptor. Este también es un símbolo de un capacitor, esta crucecita. ¿Sí? Y aquí dice que se está corriendo en este sentido y así es como se está cargando el capacitor constantemente. Lo apagamos, queda cargado, puede quedar amarillo. O si se puede descargar, si quedó en una fase de descarga, pues se queda descargado. Pero él siempre va a funcionar cada vez que nosotros le apliquemos una corriente. En este caso, bueno, antiguamente se manejaban las televisiones, los radios con bulbos, eran unos bombillos de casi casi del tamaño de un foco actual, de los regulares, ¿sí? Transparente, tenían una resistencia pequeña. Las televisiones tendrían alrededor de unos 4 o 6 bulbos. Estos bulbos, cuando estaban nuevos, se prendía rápido la televisión. En la medida que los bulbos se iban haciendo viejos, la televisión tardaba. Primero los bulbos tenían que calentarse. Una vez que se calentaban, empezaba a circular la corriente y se podía ver la televisión y se podía escuchar sin problema. Antes de que se cargaran los bulbos, no había oportunidad de nada, ¿sí? No había manera. Ya en la actualidad, este, estos componentes se fueron reemplazando por circuitos integrados. Componentes como este hacen la misma función, pero sí se calientan, pero no necesitan tiempo para calentarse. Ellos empiezan a funcionar desde el momento en que encendemos el aparato, ¿sí? Este se llama circuito integrado porque tiene varios componentes micro pequeños aquí impresos y hacen la misma función como si estuvieran grandes. El descubrimiento del circuito integrado vino a traer una revolución en la electrónica bastante grande. Empezaron a aparecer ya las micrograbadoras pequeñitas, porque antes eran grabadoras grandes, pues mucho más antes. Cuando en los 70 habían las consolas que se ponían discos y era un cajón grande que tenemos ahí en la casa. Se ponían discos de acetato. Algunas consolas eran de bulbos, otras ya eran de circuitos eléctricos.
Era un mueble grande con una tornamesa, unos cajones a los lados que eran las bocinas y donde guardar los discos. Este pequeño circuito, por un lado, entra el audio en forma de dato y sale en forma de sonido por el otro lado. Y el más pequeño es un microprocesador. Ya es un circuito integrado, pero muchísimo más pequeño, que tiene millones de transistores pequeñísimos, haciendo la misma función que un transistor grande. ¿Ok? O sea, esta tabletita este que tenemos aquí tiene miles de estos, pero micro pequeñísimos, haciendo la misma función que este, pero guardados en esta capsulita de aquí. Esa es la maravilla de la tecnología. Y ahorita ya, con los componentes actuales, ya se pierde un poquito el paso de la evolución y a veces resulta hasta difícil comprenderlo porque un solo microprocesador contiene miles de estos en una tabletita visto del tamaño de una moneda de 20 pesos de las actuales, cuadrado. Ahí caben muchísimos circuitos eléctricos que antes ocupaban una caja completa. Actualmente los estéreos de los carros, pues compramos el estéreo y menos de la mitad de la caja tiene componentes. Menos de la mitad de la caja. Es una tabletita nada más que viene ahí guardada adentro. Todo está en la carátula que le quitamos y la guardamos para que no se roben el estéreo. Gracias a la tecnología, que puede almacenar millones de transistores en espacios más pequeños. Todos lo conocemos. Es un interruptor eléctrico, también llamado en algunos países como el switch. El switch viene del inglés la palabra switch, que prende y apaga. Encendido, apagado. Los contactos normalmente separados se unen mediante un dice actuante para permitir que la corriente circule. Aquí yo tengo, como en la casa, dos apagadores, uno para la entrada y otro para la salida. O a veces tenemos dos en la base de la escalera y dos allá arriba. Uno, perdón, uno así con uno solo de estos al principio y otro arriba. Se llaman circuito apagador de escalera. Cuando yo llego, prendo el foco con uno y al subir arriba lo apago con el otro. Y viceversa, lo prendo arriba y lo apago desde abajo. Este es para dos focos diferentes o dos funciones diferentes. Aquí en su casa hay un aparato de estos en el baño. Uno, prendemos el ventilador, ¿sí? Para que extraiga el aire por la parte de atrás y en el otro prendemos la luz. Durante el día únicamente prendemos el del ventilador si es necesario, por muchas razones. A veces terminamos de bañarnos y sigue uno sudando. Bueno, prendemos el ventilador que saque el aire caliente, regula la temperatura dentro del baño y nos podemos vestir con toda la calma, aunque siga uno sudando. Pero tenemos uno de estos, uno para el ventilador y otro para la luz. Con todos estos componentes se puede componer los circuitos eléctricos, ¿sí? Y podemos darle forma a nuestra vida utilizando y empleando este tipo de componentes. Bien. Ah, tendríamos, vamos a ponerle una pequeña pausa. Bien, dentro de los temas que vimos anteriormente, eran los temas sobre fluidos. Dejo, digamos, en este video a manera de introducción el concepto de la densidad, que se define como la masa comprendida en la unidad de volumen. O sea, la densidad es igual a masa por el volumen, la masa del líquido y el volumen que ocupa. El peso específico es el peso sobre el volumen. El peso depende del campo gravitacional en el campo de la Tierra. Es la fuerza de gravedad actuando sobre una masa dada en una localidad determinada. La fuerza de gravedad en general es la misma, 9.8 metros por segundo cuadrado en todos los lados, ¿sí? Dependiendo la altura, es la fuerza de gravedad diferente. En la medida que subimos en el espacio, digamos,
En los aviones, por ejemplo, la fuerza de gravedad disminuye constantemente, bastante, y llega un momento en donde desaparece la fuerza de gravedad. Es un lugar en donde ya los aviones no pueden volar. Se necesitan naves especiales, espaciales, para subir y mantenerse flotando donde ya no existe la gravedad. Ahí ya no existe ese empuje hacia el centro de la Tierra de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Eh, Consecuentemente, el peso específico en contraste con la densidad depende del campo gravitacional. El peso específico se define con la letra ρ, es el peso de la sustancia; G, contenido de la unidad de volumen; y volumen. O sea, la densidad es igual a la densidad, al contenido de la unidad de volumen por perdón, el peso de la sustancia por el contenido de la unidad de volumen. Y les digo que manera de introducción, porque en el siguiente video vamos a trabajar un poquito con esto. Ah, sí, es el mismo contenido, ¿sí? Para que vayamos dándole una entradita. Después vamos a ver también algunos materiales como el que tenemos aquí, el análisis de algunas preguntas y respuestas para poder contestar nuestro examen y tener una idea cómo resolver los ejercicios que puedan venir ahí. ¿Ok? Por lo pronto, dejamos el video hasta este nivel, en este punto, y continuamos en la siguiente clase.